Bueno, muy bien. Segundo consultorio del programa. ¿Está ahí ella, la licenciada Pozo? Buenas, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo les va? Bien, muy Bien, ¿y bien. usted? ¿Ustedes me escuchan con eco? Porque yo los escucho con eco recién. Ahora no. Ya se fue. ¿Ahora no? Ah, ok, perfecto. Antes que arranquemos, ¿cómo va? Emilia, antes que arranquemos Mira. todo, me tiraste un dato por WhatsApp que lo acabo de leer recién. Emilia tiene hermanos trillizos. ¿Qué? ¡Vamos! Ah, sos la persona, la voz autorizada para opinar sobre este tema, además de toda la información que tenés sobre la humanidad, ¿no? Sí, bueno, no sé si tanta, pero sí. Sí, sobre los hermanos trillizos les puedo contar que es bastante engorroso tener 3 hijos al mismo tiempo. Sobre todo tener 3 bebés, ¿no? Porque, bueno, el cuerpo humano no está preparado para dar respuesta a la demanda de un bebé, y más, por 3, ¿no? Simultáneamente. No hay brazos para sostener 3 niños, no hay cómo alimentar 3 niños al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que trabajar con alguien más. En mi casa, por ejemplo, había 2 niñeras, ¿no? En la casa de mi papá. Sí, no hay chance. Pero ¿cómo es el caso, Emi? ¿Vos cuántos años tenías? ¿Qué diferencia tenés con esos hermanos? Eso quiero saber. No, yo tengo 20 años de diferencia con mis hermanos. Ok. Otra etapa de la vida de la familia y demás. Totalmente. Y de golpe en la noticia un día te dijeron, vos sos más grande que ellos. 20 años más grande. Claro, vos sos la más grande. Y te dijeron, vas a tener 3 hermanos. Sí, claro, básicamente. Al mismo tiempo, al unísono. Wow, qué experiencia. ¿Y te llevas, los ves? Sí, por supuesto, sí. Y la verdad es que son los 3 muy diferentes, son dos nenas y un nene, ¿no? Porque ustedes planteaban, bueno, cómo es esto de los gemelos y los mellizos, si pueden ser del mismo sexo o no. Bueno, en el caso de los gemelos no pueden ser de diferente sexo, ¿no? Porque es la partición de una misma célula. Claro. En el caso de los mellizos o los trillizos sí pueden ser de diferente sexo. Ellos son 2 nenas y un nene. Y son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes, eso te iba a preguntar. Muy bien. Son totalmente diferentes. Gracias por reforzar el concepto. No, increíble tan claro esto. que dio Noelia antes. Pareciera que estuvo armado, pero no. No estuvo armado, pero estuvo muy bien, sí. Qué buena puntería de 1-3, igual. Sí. Emilia. Ah, bueno, eso no es puntería. Es la bala, esa es una cuestión de bala, no de puntería. Una bala con 3 cartuchos. No. Primero que es una forma muy amable de pensar el nacimiento de trillizos, ¿no? Es decir, que es buena puntería, y por otro lado, no se debe a que mi papá tenga muy buena puntería, sino más bien a que los médicos antes tenían algunos procedimientos bastante inadecuados en los procesos de fertilidad. Esto se ha modificado mucho en la Argentina en el último tiempo, sobre todo con las leyes que han regulado las prácticas, porque incluso, no sé si te acuerdan, había épocas en las que había embarazos de octillizos, ¿no? Trillizos, que era una locura, ¿no? Porque ponía en compromiso la salud de la madre también. Sí. Implantaban muchos embriones al mismo tiempo y eso producía embarazos múltiples y es muy riesgoso. Claro. Con toda la regulación que hay ahora legal de estas prácticas de inseminación y demás, se ha regulado muchísimo, ¿no? Sí, le servía solamente a Susana en el programa nada más, que llevaba siempre los octillizos eso, y la madre pobrecita en silla de ruedas la llevaba. Yo debo decir que tengo un trato cercano ahora que digo con quintillizas. Hago un personaje un personaje que se llama Ashley, es una de las hermanas en el programa que se llama Los Busby, que es una familia yankee, por ahí lo vieron en Discovery, que tuvieron 5 quintillizas. Y yo soy una de las hermanas de la madre de las quintillizas y van a todos lados juntos y hago doblaje de ese personaje y es muy gracioso. ¿Se visten todos igual? Sí, todos igual, aparte muy yanquilante a todos al mismo tiempo. En fin, pero esto como disparador interesante para hablar de la identidad de las personas, ¿no? Como, ¿qué implica tener a alguien que sea tan parecido a vos? Por ahí el extremo, un mellizo, un gemelo, alguien tan idéntico no es tan fácil y tan común que te ocurra, pero sí esto de sentir por ahí, llevarlo más al lado del ego, de la identidad de uno, en estos tiempos donde estamos todos medios mimetizados. Bueno, yo lo estaba escuchando recién y me parecía llamativo algo, ¿no? Que es que en todas las imágenes que aparecían, esta selección tan cuidada que ha tenido la producción de material, de parecidos, todos encontraban o buscaban alguna diferencia, ¿no? Sí. Señalaban, no, pero mira que tiene los ojos de esta manera, no, pero mira que las cejas son así, ¿no? Y es
en realidad justamente un parecido, ¿no? No es un idéntico. ¿Por qué pensamos en un parecido y no en un idéntico? Bueno, porque hay algo que sí es idéntico a todos nosotros, ¿sí? Y que ahora vamos a tratar de pensar en eso, y para eso les voy a aportar una frase de un psicoanalista francés que se llamaba Lacan, no sé si ustedes alguna vez han oído nombrar. Él decía que entre dos potes de mostaza lo único que tienen de idéntico es el vacío central. Después se pueden llenar con lo que quieran. Wow. ¿No? Bueno, me parece que es una forma interesante de introducir el tema, ¿no? Porque, bueno, en eso que parece idéntico en realidad hay un parecido, porque lo único que los une es el vacío, ¿no? Claro. Pues cada quien llena ese pote con lo que quiere, ¿no? Y con lo que puede muchas veces también. Esto es interesante porque para pensar en esta cuestión de la búsqueda, ¿no? De la mímesis, de alguna manera, de esta cuestión casi idéntica a uno, hay una particularidad en el vacío, que es lo único que tenemos todos idéntico, ¿no? Y es que el vacío no produce reflejo. Claro. El vacío no produce nada en el espejo. No se puede ver el vacío, no produce ningún reflejo. Y esto es muy importante para ubicar como una clave para pensar este tema, porque en ese vacío, ¿no? Es esa falta que habita en uno, ¿no? Y el prójimo, en eso que uno busca como idéntico en el otro, encuentra también un vacío, ¿no? Y ese encuentro con el vacío produce muchos efectos. Hay quienes lo sobrellevan de una manera muy, muy, muy interesante, tienen muchos recursos para poder sobrellevarlo, ¿no? Encontrarse con eso de lo que nosotros habrán escuchado alguna vez que hablamos de la castración, por ejemplo, los psicoanalistas, es una palabra que tiene como muchos fantasmas, muchos tabúes alrededor. Bueno, cuando hablamos de la castración hablamos de esto, ¿no? De una falta, de un vacío, ¿no? Que cada uno hace lo que puede con ese vacío y va construyendo algo a su alrededor. Pero más allá de eso, es interesante porque ese vacío, ¿no? En esa búsqueda de encontrar lo idéntico, al encontrarse con ese vacío, se encuentran con algo de esto, ¿no? De lo que no se puede, no se puede representar con una imagen, lo que no se puede atrapar, ¿no? Ante eso hay varias reacciones. Una es abrazar ese vacío, por ejemplo. Otra es ahorcarlo. Ah, mira qué lindo. ¿No? Esto, está bueno para pensar en relación también a la agresividad, ¿no? Algo de lo que surgió mucho en este periodo de pandemia, no sé si a ustedes les ha pasado, es escuchar esta cuestión de que el otro es peligroso. El otro es peligroso, ¿sí? Y esto también hay que poder escucharlo, porque esto no solamente gira en los discursos que se reproducen incesantemente y también empiezan a tener un poco más de importancia a nivel social, sino que también marcan una tendencia. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero por ejemplo Netflix tiene un montón de producciones asociadas al otro como peligroso, ¿no? De la criminalidad, de esta cosa de que el otro de repente se aparece como siniestro, como alguien que puede dañarnos. Sí. ¿Sabes que yo lo vi mucho, Emilia, también con la religión? Cuando salió la serie de Porco Ortodoxa, como que, ¿te acuerdas que yo te lo comenté a vos ese? ¿Qué onda? Como que empezaron a marcar un sector, ¿entendés? Como que cuidado con este sector, no salí de ahí. Maravilla. Salí de ahí maravilla. Pero sí, lo noté, es verdad eso de Netflix, no lo había pensado. Bueno, igualmente, perdón, hay sectores de los que está bueno salir. Sí. Sobre todo si querés tener una búsqueda y querés salir. Justo viene el ejemplo que me pareció el más claro, ¿no? Pero es verdad que hay un montón de esos así nos ven, también está la serie esta documental de... Sí. Y además... Además el factor pandemia, que te dicen, el factor pandemia, que el otro es un peligro, que el otro puede contagiarte, que cuántos casos vimos de médicos que le ponían carteles en las casas, tipo, tremendo. Andate de acá, andate de otro lado, acá no traiga el virus. O sea, también eso que a la gente la volvió loca en algún punto. Claro, pero lo interesante es poder ubicar que si el otro es peligroso, ¿no? Es un semejante a uno, con lo cual uno también puede ser peligroso. Claro. ¿Cómo eso te decía, cómo uno se hace ajeno a eso? Exacto. Bueno, sí, es muy interesante el concepto de ajenidad, sí, que se vuelve extraño. Ahora circulan muchos memes y hay una frase muy habitual entre los jóvenes, sobre todo, de que es, mira cómo se desconocen, cuando dos se pelean, ¿no? Mira cómo se desconocen. Aparece el otro como extraño, ¿no? La extrañeza incluso de uno mismo en eso, ¿no? Bueno, pero a mí me parece que esto también es interesante para pensar
Digo, ¿se acuerdan que la última vez que habíamos charlado en relación a un texto de Freud, del malestar en la cultura, ¿no? Que habíamos pensado que él en esa época se estaba de alguna forma adelantando a la guerra, ¿no? Yo me acordaba de un fragmento de un libro que, miren, los busqué para poder leérselos, que es una frase nada más, de Mustafa Safwan. El libro se llama La palabra o la muerte, por si a alguno le interesa buscarlo, y la pregunta que él se plantea ¿es posible una sociedad humana? Dice, ¿no? Dice, el orden simbólico no tiene nada especialmente pacificador, pero sin ese orden tendríamos en lugar de la guerra el genocidio generalizado, ¿no? Bueno, a mí me parece que esa frase, es muy compleja, pero es interesante para pensar que siempre hay un empuje del ser humano a lo mortífero, ¿no? Ahora, ¿qué se hace con ese empuje? Aparece por diferentes vías. Algunos lo subliman, otros lo ponen a trabajar, de otra forma sublimatoria, y otros no, ¿no? Esta violencia se reproduce. Esta violencia no está asociada con que el otro es diferente, no, sino justamente con que lo único del otro que aparece y produce algo del malestar está vinculado a ese vacío, ¿no? Es el reflejo del vacío. Es una forma diferente de pensar, ¿no? Porque siempre también, la diferencia últimamente también se trabaja mucho en esto de aceptar las diferencias, de pensar las diferencias, de que todo esté incluso hasta normativizada la diferencia, ¿no? Yo a veces me río porque me parece muy interesante, y no por esto pierde legitimidad, pero que el colectivo LGBT cada vez tiene más letras, ¿no? Es como claro. Es imposible de abarcar, porque claro, sí, hay tantas posibilidades como seres humanos, les diría yo, ¿no? Inmersos en la cultura. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Sí, en ese caso puntual, además, tantas minorías que estuvieron siempre discriminadas o sin encontrar su sector de pertenencia o su voz para alzar su voz, así que bueno, por ahí tiene que ver también con eso, ¿no? Como muchas partecitas que hacen un todo. Bueno, pero está bien lo que plantea Mila, porque habla un poco de lo que era esta sociedad. ¿Entendés? Como, mirá, cuando se juntan todos estos que le estamos dejando de lado, son todas estas letras, es una bocha de gente que estábamos dejando de lado, sí, o que no se le daba bola. Sí. Creo. Sí, porque incluso en esas nuevas categorías, o en esas nuevas, o el visibilizar, ¿no? Esos grupos, hubo algunos otros que se alzaron diciendo, bueno, yo tampoco me siento en ninguno de esos grupos identificado, ¿no? Entonces, bueno, empezar a construir, la identidad es una construcción que se construye a través del otro, porque eso también hay que reconocerlo, ¿no? El otro no solamente es un peligro, el otro también es la posibilidad que nos permite existir. El ser humano es el cachorro más indefenso de todo el reino que habita sobre la Tierra. Tardamos meses en caminar, años en poder controlar nuestro esfínter, ir al baño, ¿no? Estas cuestiones, y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué tardamos todo eso? Y nos lleva a todo eso. Es el efecto de la cultura, es el efecto de la civilización, ¿no? Ahí es donde hacemos la gran diferencia con los animales, pero sí hay algo de nosotros que siempre queda por fuera de la cultura, ¿no? Que aparece de formas muy agresivas muchas veces. Puede ser que a ver, también que hablamos de esta diferencia del humano con el resto de las especies, esa capacidad de tener conciencia de la muerte o del final, o que se pueda acabar en cualquier momento solamente con un acto humano, digamos, ¿no? Sí, al perro nunca lo ves preocupado, ¿no? Pensando, che, si mañana me muero, que hoy no jugué con la pelota, ¿no? Es como, no pasa. No tienen estrés directamente, sí, claro. No sufren de estrés por eso, dicen, que no saben que te vas a morir, entonces no tienen la conciencia de eso. Vos sabés siempre que en algún momento de tu vida, aunque sea más pronto o más cercano, hay un final. Sí. Son muy conscientes, igual siempre. Para mí, esa cuestión del estrés y la violencia es más generada por las cuestiones de que el humano quiere obtener o tener o conseguir a lo largo de su vida, y con los tiempos en los cuales tarda en tener y conseguir, que también va forjando esa violencia hacia el otro, por un sentido de que es una competencia en algún punto entre todos para llegar a tener eso, ¿entendés? Como que a su vez todos estamos jugando al juego de la vida y todos queremos tener la mejor vida posible, entonces también se genera eso en el otro, de que lo miro, pero también... ¿Entendés? Te hablo de un tipo, un extraño en la calle, no gente cercana. Y también es como que no tenés esa empatía, como que no hay mucha empatía para mí del ser humano al otro, más allá de cuando se genera o hay gente mucho más empática. Pero en general para mí
Y nuestro, Argentina de por sí no es empático. Acá, simples cosas. Uno va en el auto, no te dejan pasar, tipo, porque no te deja pasar porque el tipo te dice, voy yo adelante. Cosas que hacen la violencia, para mí, así diaria, que va sumando como que uno se sube a esa. Bueno, está buenísimo pensarlo, porque en esto que nosotros pensábamos en relación a la pulsión esta mortífera, ¿no? Esta cuestión, lo que se pone en juego es la dominación, ¿no? Claro. Sí, es verdad que se pone en juego la dominación del otro, ¿no? Y en ese intento de dominar al otro, en realidad es también una cuestión de uno, porque tiene que ver también con uno mismo, establece relaciones de poder, ¿no? Hablábamos de cómo uno se relaciona con el vacío. Bueno, habrá que pensar qué es lo que se tiene, o si realmente falta, ¿no? Porque habrá que pensar qué se puede hacer con lo que se tiene. Sí. ¿No? Pensaba también, Emi, volviendo un poco al contexto y a la cultura que nos rige todo el tiempo, esto que decías, Agus, de la conciencia de muerte o de fin o de pulsión de muerte o qué sé yo, también depende el contexto y la cultura, porque si te enseñaron que la muerte es el fin o es lo negativo o que no es parte de la vida, que es muy de la cultura occidental, tal cual. Bueno, y sí, ya te ponen en un lugar de alerta, en un lugar negativo, digo, por ahí llevado eso mismo a otra cultura, en otros países, o por lo menos más naturalizado a lo largo de tu vida, que eso puede ocurrir y que es parte. Sí, educado de otra forma, sí. Quizás sería de otra manera. Y lo viven de otra forma, sí, seguramente. A mí me parece que está muy bueno, lo que ha surgido hoy, porque estamos hablando de lo que nos hace idénticos, ¿no? Entre los semejantes, entre los seres humanos, y hablábamos que lo único que nos une como idénticos es el vacío. Y la muerte es el vacío más absoluto, ¿no? Sí. Nada se sabe sobre la muerte, no hay nada que la represente. Entonces, alrededor de eso, fíjate que cada cultura construye una forma, ¿no? de hacer algo con eso. Pensábamos en hacer algo con lo que se tiene. Bueno, sabemos que nos vamos a morir, ¿qué podemos hacer con eso? ¿No? Esa es una manera de no intentar dominarla, ¿no? De no intentar detenerla o postergarla, sino, bueno, ¿qué se puede construir a su alrededor? Algunos la celebran, otros la lloran, otros la viven, ¿no? La viviendo de otra manera, pero en eso está la particularidad, ¿no? En eso está. Hoy pensaba también, porque hablaba Astromostra, escuchaba un libro que mencionaba sobre 12 reglas, o no me acuerdo muy bien cómo era, ¿no? Y en eso creo que está bueno poder pensar desde el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis no brinda soluciones al vacío, permite construir una respuesta, o varias, ¿sí? Eso, cada uno construirá la que pueda, o la que elija. Muy bien, qué interesante. Bueno, rompiendo un poco ya el hielo, ¿te dijeron que te pareces a alguien alguna vez? Sí, no ahora, no cuando adulta, pero cuando era adolescente me decían que me parecía a Daniel Herrero. Sí, y ahora también me parece. Podría ser una tipo de... Re. Sí. Me decían que me parecía a Silvina Luna. También hay algo ahí. Por los ojos y el pelo, supongo que tiene que ver, ¿no? Más que nada. Y alguna vez me han dicho a la cantante de Miranda, que no me acuerdo el nombre ahora. Juliana Gatas. No sé. Sí, Juliana Gatas. Puede haber algo ahí más también. Daniela Herrero Sí. que Daniela Herrero podría ser tipo, podrías estar en Dark, el elenco, armar el elenco ahí, ¿no? Muy bonitas las tres, te digo. Sí. Entonces, ¿sería la versión más joven o más vieja, Augusto? La que vos quieras, mira, vos elegís. Te contrato a vos primero, después veo el resto. Muy bien, muy bien, muy bien. Emi, muchas gracias por hacernos pensar, acompañarnos en estas cuestiones existenciales que tenemos. Sí. Que cuando pase todo esto vamos a comer en un vacío, porque por ahí es lo único que podemos llegar a comer. Uno solo, entre todos. El vacío, para tener por lo menos un poco un vacío sobre la mesa. El vacío a la parrilla. Exacto. Ahí está. Muy bien, Emi, gracias. Nos reencontramos muy pronto por aquí. Nos vemos. Buen Gracias. finde. Chao, chao.